Bienvenidos a un nuevo episodio de ACIPI Podcast denominado Crecimiento de diversas capacidades o habilidades de un abogado. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos del crecimiento de diversas capacidades o habilidades de un abogado actual. Este podcast es organizado y le agradecemos al Comité de Administración de Despachos, del cual Alejandra Rojas, que nos acompaña, y yo, Gilberto Sánchez, somos miembros. Yo soy Gilberto Sánchez, soy socio director de la firma específica IP de México y voy a tener el gusto de tener una charla con Alejandra Rojas, que es abogada experta en marketing. Alejandra es socia fundadora de Upwise. Upwise es una firma de consultoría líder especializada en asesorar firmas jurídicas y áreas legales corporativas en diseño y ejecución de estrategias de marketing, comunicación y desarrollo de negocios. Muchísimas gracias, Gilberto, y gracias a todo el equipo de ACIPI por darme este espacio para contarles un poquito sobre esas habilidades que no necesariamente aprendemos cuando estudiamos Derecho. Excelente, pues estamos con la persona indicada porque sí, como bien lo mencionas, pues sí, un abogado tiene que ser un experto en el derecho, tiene que ser un experto en su área de práctica, pero tiene que desarrollar otras habilidades. Entonces, de acuerdo con tu experiencia, tu expertise, ¿qué habilidades no jurídicas pueden enriquecer el trabajo de un abogado? Yo, por mi foco, siempre soy muy intensa en decir que los abogados, además de saber de derecho, tienen que saber vender ese conocimiento en derecho que tiene, independientemente del área de práctica. Entonces, no sirve de nada que un abogado sea excepcional en el ámbito técnico y que sea excelente para resolver problemas jurídicos, pero que no tenga la capacidad de vender esas habilidades y de comunicar esas fortalezas y de generar esa confianza, esa empatía, esa conexión con esos potenciales clientes a los que quiere llegar. Entonces, uno cuando estudia Derecho, uno aprende cómo solucionar problemas jurídicos y uno aprende cómo solucionar necesidades de los clientes de alguna manera en términos muy técnicos, pero no necesariamente uno sabe cómo comunicar que uno tiene todos esos conocimientos. Uno no sabe cómo identificar, por ejemplo, cuáles son los diferenciales del mercado que uno tiene, cómo la asesoría que yo brindo puede ser diferente a la asesoría que brinda mi competencia, cómo puedo hacer para que cuando yo tenga una reunión con un cliente yo pueda transmitir esa confianza, pueda ser muy claro en explicar cuál es el servicio que ofrezco. Cómo puedo ser muy estratégico para que cuando estoy presentando una propuesta de honorarios o cuando estoy ofreciendo mis servicios, pues haya un match entre la necesidad de la empresa, la necesidad de ese target con lo que yo ofrezco. Por ende, no solamente verlo en términos técnicos jurídicos, sino entender sobre el negocio de la persona a la que yo quiero llegarle, hacia ese cliente. Entonces, ver más allá de lo jurídico y entender en términos de negocio, entender en términos de industria, qué es lo que se necesita. Entonces, para mí como la habilidad que creo que puede ser más importante desarrollar, además de muchas otras habilidades blandas como lo son la empatía, la conexión, para mí lo más importante es irse más allá de lo técnico jurídico y empezar a aprender cómo funcionan las industrias y los negocios de nuestros clientes y no quedarnos simplemente pensando en áreas de práctica y jurídicamente qué hacer, sino cómo conecto mi conocimiento jurídico con la industria, el nicho y las necesidades de negocio puntuales que puedan tener esos potenciales clientes y entender muy bien el negocio de los clientes. 2, saber comunicar y saber poder poner en palabras qué es lo que yo te voy a ofrecer como abogado y que tú lo entiendas, porque no es solamente poderlo poner en palabras técnico-jurídicas, sino poder hacer un Google Translate, una traducción simultánea de lo que para nosotros es en términos jurídicos el servicio y lo que para el cliente que a veces no es abogado porque no entiende nuestra terminología, pues es lo que su negocio necesita. O sea, cómo puedo traducir lo que yo hago en una necesidad que resuelva lo que el cliente necesita de forma sencilla, de forma clara, de forma rápida. Entonces, eso, comunicación.
Y 3, pues formas en las que podamos empezar a transmitir confianza, en las que podamos transmitir liderazgo, en las que podamos exponer la trayectoria y la experiencia que tengamos, es decir, que sepamos vendernos y que sepamos comunicar nuestras fortalezas, nuestra experiencia, y que a la final eso se traduzca en generación de confianza, que en este sector nos contratan por confianza, por nada más. Exacto. Bueno, ¿cómo, y en este caso, digo, todo esto que debe tener el abogado, ¿cómo crees tú que se debe desarrollar esas habilidades comerciales o de negociación? ¿Cómo le hacemos o cómo le decimos a un abogado que está metido en miles de asuntos y que tiene términos y que tiene que resolver un tema y entonces le tiene que decir al cliente que el asunto está complicado o, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que proteger tal marca? ¿Cómo desarrollan esas habilidades? ¿Cómo ayudas tú en esto? Es súper buena pregunta porque, como decíamos al principio, no es algo con lo que uno venga de la carrera. Es decir, en el currículum eso no existe, pero sí es una, no obligación, pero sí un gran diferencial que pueden ofrecer las firmas a sus abogados, a sus miembros del equipo, y que si como firmas y como líderes de la organización, como socios de la firma, nosotros queremos incentivar a que los más jóvenes dentro de la organización puedan ir un paso más allá, pues ofrecer capacitaciones, ofrecer coaching, ser muy claros frente a que institucionalmente entendemos el valor de estas habilidades y que queremos que nuestros abogados tengan capacidades comerciales, tengan capacidades de comunicación, tengan capacidades de negociación, pues eso hace que sea claro a nivel institucional que la firma valora esto y que por ende vamos a apostar por estas habilidades y vamos a invertir en capacitaciones, coachings y que incentivamos a que la gente también desarrolle esas herramientas para crecer. Esto es otro tema muy importante y es en los planes de carrera de las firmas normalmente, pues para que tú puedas escalar en ese plan de carrera, para que tú puedas subir de junior a asociado, de asociado a senior, de senior a counsel, de counsel a socio y así sucesivamente, las obligaciones y la expectativa que tiene la firma de ti mientras vas subiendo es distinta. Entonces, cuando eres un junior, pues no hay mucha expectativa comercial, ni de comunicación, ni de ventas, ni de desarrollo de negocios, porque tu rol en la organización es otro. Pero ya cuando empiezas a subir y tienes la expectativa de ser socio, o de ser director, o de ser senior, la firma ya te va a empezar a exigir que tú empieces a tener un portafolio de clientes y que empieces a referir clientes a la organización. Entonces, también es importante mandar ese mensaje a nivel institucional y decir, nosotros valoramos que ustedes tengan estas habilidades porque a la final esto es parte del crecimiento de ustedes a nivel profesional. Entonces, buscar también la forma de darles las herramientas, pero de mandar de forma muy asertiva el mensaje de que a nivel institucional esto se valora y se refleja en crecimiento tangible en el plan de carrera. Exacto, sí. Entonces, sí, recomendarías tú que en una firma, cuando ya estamos contratando a alguien, estamos contratando un pasante, un abogado junior, empezarle a inculcar todas estas, vamos a decir, técnicas de comunicación, de hecho, a ver cómo se debe manejar esa comunicación con los clientes. Tú nos podrías explicar un poco para yo decirle a un pasante, un abogado junior, oye, te tienes que comunicar de esta forma, la forma más efectiva para comunicar un resultado, la forma más efectiva para ofrecer un servicio. ¿Cuáles son? Tienes que mandar un mail, haces un artículo, adelante. Súper bueno, porque uno cuando asesora a las firmas en este tipo de asuntos se da cuenta que muy pocas tienen protocolos de comunicación. Entonces, entra una persona nueva a la firma y todos tenemos nuestra forma de ser y todos tenemos lo que en nuestro concepto es rápido o despacio, cordial o no cordial. Nos comunicamos de forma muy distinta y como firma tenemos que garantizar que el ADN que nosotros queremos transmitir hacia los clientes sea homogéneo en todo el equipo. Entonces, si nosotros como firma no homogeneizamos con todo nuestro equipo lo que estamos esperando que se le dé a los clientes en términos de comunicación, tiempos de respuesta, cordialidad, simplificación en los textos, en los entregables, pues el abogado no tiene por qué saber la firma cómo quiere que se haga. Entonces, esta es otra tarea que, al igual que el plan de carrera y que el comunicar que estas habilidades son importantes, para la firma también entra dentro de sus responsabilidades tener lo que nosotros llamamos un plan de comunicación o un manual de comunicaciones
supremamente claro que en el momento en que llegue esta persona nueva y se le haga un onboarding, pues esta persona ya tenga este manual o estos lineamientos de comunicación o estos mandamientos, que también los podríamos llamar así, sobre cómo quiero que tú te comuniques con los clientes y cómo quiero que tú transmitas ese ADN de firma hacia afuera. Porque a la final son los abogados los primeros embajadores de marca. Uno puede tener un logo divino y en la página web puede tener un montón de claims, un montón de cosas, pero a la final si en el día a día, en esa interacción que tiene el cliente con los abogados, esos claims, esos mensajes de comunicación, esto que estamos diciendo en la página web, en las redes, no se refleja en la operatividad, pues es como una promesa incumplida. Entonces sí es importante tener manuales de comunicación, planes de comunicación y mandamientos de comunicación para que en ese onboarding los abogados sepan cómo transmitir esa comunicación a los clientes en el día a día. Totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, que el correo, la comunicación, que sepan exactamente, bueno, este viene de Specific IP, ¿no? Viene de Upwise. O sea, ¿por qué? Porque así es la comunicación. Ellos comunican así, ellos hacen, ¿no? Exacto. Y cosas tan básicas como, por ejemplo, tiempos de respuesta. En esta firma los tiempos de respuesta son de 24 horas. En 24 horas tú no tienes que darle la respuesta al cliente. Esta es una pregunta que yo recibo un montón de muchas firmas que quieren pulir sus procesos de client service. Y me dicen, ¿cómo hacemos si una de nuestras debilidades más grandes y de las razones por las que más se quejan los clientes no es porque nuestro trabajo sea malo o porque nuestro entregable sea malo, sino porque nos demoramos en contestar? O porque cuando les mandamos los entregables les toca pedirnos que les expliquemos muy a detalle porque no entienden lo que les estamos tratando de decir en ese concepto o en esa respuesta. Entonces, a la final el problema de las firmas no es un tema de que no sepan cuál es la respuesta jurídica. Es decir, nunca va a ser de fondo. Por lo general es de forma, es que se demoran, que son muy complicados para expresarse. Entonces, lo que nosotros le decimos a los clientes ahí es, por un lado, por tema de tiempos, los abogados tienen en el chip muchas veces que ellos tienen que dar la respuesta hoy. Cuando yo digo que la respuesta es en 24 horas, basta con que digas, hola, muchas gracias, recibimos tu solicitud, estamos en ello. Y que el cliente ya no tenga la ansiedad de, es que no me responde, es que me está ignorando, es que no vio mi correo. Ese sentimiento como tan humano de ansiedad es lo que tenemos que evitar. Y con un correíto muy sencillo ya lo disipamos y la respuesta sí la podemos dar al día siguiente. Pero sí es importante como generar esos manuales de comunicación en donde el abogado sepa que con un, oye, ya estamos en ello, eso ya constituye, cumpliste el mandamiento de se contesta en 24 horas y cumplimos la promesa de valor de que no te voy a hacer sentir abandonado nunca como cliente, por decirlo así. Entonces, esas cosas son importantes alinearlas. Entonces, a ver, ya estamos con las habilidades, ya sabemos qué habilidades van a desarrollar, tenemos una forma de comunicarnos bien definida, lo vamos a hacer así, ya lo tenemos establecido. ¿Cómo vamos a ofrecer nuestros servicios? ¿Qué estrategias nos recomiendas? Una campaña en redes sociales, marketing legal, ¿en dónde? ¿Cuál es la mejor? De acuerdo a lo que veo de tu experiencia, es que te enfocas mucho en LinkedIn, entonces pues platícanos. Sí. Amo el tema de cómo podemos empezar a ofrecer los servicios porque ahí es donde radica justamente todo el marketing y el desarrollo de negocios. A través de qué canales podemos empezar a hacernos conocer para que eventualmente confíen en nosotros y eventualmente nos pidan una propuesta de honorarios. Lo que yo más recibo de preguntas de los abogados es ¿cómo hago para medir el ROI de mis inversiones en mercadeo? Es decir, si yo hago un post en LinkedIn, ¿cómo hago para medir que ese post en LinkedIn me vaya a traer un cliente o una solicitud de propuestas? O si yo hago una pauta en un medio de comunicación, entonces, ¿cómo hago para medir que esa pauta efectivamente me traiga un potencial cliente? Y lo que yo siempre contesto es, tenemos que entender que el servicio que nosotros ofrecemos como abogados, por lo general, hay ciertos servicios muy específicos que de pronto son de menor cuantía que sí. Pero por lo general, los servicios que ofrecemos los abogados no son servicios que se compran de forma impulsiva ni de forma emocional, que es distinto a cuando uno ve unos zapatos divinos que le encantan y que uno de pronto en internet los ve y los compra en ese momento y dice, te compro, me encantaron, me enamoré. Con los servicios legales eso no funciona así.
por más de que tú hagas un post y que te dediques a hacer posts en LinkedIn, no necesariamente ese post súper bien armado, súper estratégico, te va a llevar a el litigio del año, o a la patente del año, o al arbitraje del año, o al M&A del año, porque nosotros no vivimos en el ámbito de la compra impulsiva ni de la compra emocional, como sí sucede en otras industrias. Cuando la gente va a comprar, o cuando un cliente, cuando una empresa va a comprar un servicio legal, normalmente tiene un proceso de análisis para desarrollar esa compra. Es decir, tiene que tener un presupuesto, normalmente no se toma solo por una persona la decisión, sino que tiene que haber otra persona que apruebe, un superior jerárquico, se hace un concurso, no se pide solo una propuesta, sino que se piden varias para evaluar a varios jugadores, para evaluar varios precios, para evaluar varias aptitudes, experiencia, etc. Entonces, es una compra que es demorada. Ustedes sabrán que uno a veces manda propuestas y se la aprueban en 3 meses o incluso en un año y le dicen a uno después de un año, mira, sabes que ya me dieron el presupuesto y ahora sí podemos avanzar. Es un proceso de compra que normalmente es largo. Entonces, aterrizando otra vez a la pregunta, de cuáles son esos canales que yo debería empezar a utilizar para vender mis servicios y para que me compren, pues la respuesta es: primero, ten en cuenta que ninguno de los canales por sí solo fácilmente te va a dar una oportunidad de negocio directa. O sea, por un post que hagas o un newsletter que hagas o que te pares en un escenario a dar una charla. De pronto, una de las cosas que sí podría dar compras más directas es cuando uno va a los viajes y conoce a alguien y contacta a un colega y que de ahí sí sale un negocio muy directo. Pero a veces ni siquiera es a la primera, a veces es a la segunda o a la tercera que vuelves, te reúnes con la persona, te presentas y de ahí puede que surja un negocio. No siempre es a la primera, pero normalmente es una compra más lenta. Entonces yo siempre lo que digo es: traten de tener varios eslabones en la cadena de venta. Entonces un eslabón es: traten siempre de estar presentes en canales digitales. Lo que decíamos al principio, vendemos confianza, y como vendemos confianza, pues sabemos ahora que los tomadores de decisiones están en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que ahorita sé que vamos a ver esto un poco más en detalle, pero traten de tener esa presencia. Newsletters, todos vemos el correo todos los días. No queremos recibir un correo del abogado todos los días, pero sí por lo menos una vez al mes para estar en top of mind, para tener información. Eventos, charlas, medios de comunicación, roadshows para ir a visitar a clientes estratégicos. Entonces, todos estos pequeños momentos en conjunto es lo que te hacen tu cadena de business development, pero uno por sí solo no te hace la diferencia. Entonces hay que tener varios puntos de contacto. Pero a ti, y en el tema, por ejemplo, en el tema de LinkedIn, ¿consideras importante que cada quien tenga que trabajar muchísimo, obviamente en la página de la firma, pero de cada abogado, que sepan cómo, que sepan qué decir, que sean profesionales, o cómo lo harías, o cómo recomiendas tú para que sea profesional sin caer en la informalidad? Y aquí hablo en general en redes sociales, en todas. Sí. Siempre tienen que coexistir dos cosas para el éxito comercial. Tiene que coexistir una marca corporativa fuerte y tiene que coexistir una marca personal fuerte. Uno ve muchas veces firmas que tienen marcas increíbles, firmas muy grandes, muy reputadas, que todos sabemos quién es la firma, sabemos que la firma es buenísima, sabemos que es muy grande, pero incluso dentro de esas firmas que tienen súper marcas posicionadas, hay áreas de práctica que les va muy bien y hay áreas de práctica que no les va tan bien. Y la razón de ser de esto es que, si bien la marca corporativa te abre puertas, tú decir que vienes de, me voy a inventar marcas como para no señalar de nuestra industria a nadie en específico, pero me voy a ir a de pronto otro nicho que nos haga recordar, pero decir yo soy de EY o yo soy de McKinsey, de la consultora, decir que yo pertenezco a estas marcas me abre puertas, porque ya esa persona que de pronto no me conoce dice, ah bueno, pero es que es de McKinsey, ah bueno, pero es que es de EY. Pero eso no es suficiente para que a mí me voten un negocio, eso no es suficiente para que a mí me contraten. Cuando yo voy a la reunión, ya con mi camiseta de McKinsey o ya con mi camiseta de EY, soy yo como profesional, como individuo, el que tengo que meter ese gol comercial, es el que tengo que conectar con la otra parte, es el que tengo que transmitir confianza, es el que tengo que saber cómo vender. Entonces, esa marca personal que yo posiciono como individuo
se vuelve muy importante e igual de importante a que esa marca corporativa esté bien posicionada. Y es por eso que hay áreas de práctica en una misma empresa, en una misma marca corporativa, que florecen y otras que no, porque a la final el que lidera esa área de práctica es o no es hábil a la hora de vender o de negociar o de tener una marca personal fuerte. Sí depende mucho del individuo y más cuando vendemos servicios profesionales, porque vendemos confianza y los que transmitimos confianza somos las personas también. Entonces, ahí en LinkedIn la clave está en que obviamente no se puede abandonar la marca corporativa y siempre tiene que haber información relevante y que venga desde la marca corporativa, pero es casi igual de importante o más importante que los socios y las cabezas de área de práctica creen esa marca personal a través de LinkedIn. No solamente porque es muy importante y porque somos los que transmitimos confianza, sino porque el mismo algoritmo de LinkedIn beneficia más los contenidos de las personas que los contenidos de las empresas. Entonces, el engagement, la visibilidad es mucho más alta cuando se comunica a través de los individuos, de las personas, que cuando se comunica a través de las marcas. Entonces, para las empresas es mucho más estratégico y eficiente que sus líderes sean muy fuertes y muy agresivos a nivel digital, porque el algoritmo los beneficia. Entonces, el mensaje que a nivel corporativo queremos lanzar se va a lanzar mucho más fuerte y va a tener mucho más alcance si logramos mandarlo a través de un líder que tenga una marca personal fuerte. Entonces, sí vale la pena que se tengan siempre esas dos aristas y que coexistan de forma fuerte. Una pregunta. En una cuenta corporativa, yo aquí ya me asesoría. Claro que sí, adelante. ¿Qué tanto tenemos que estar presente? Que estemos publicando todo el tiempo, que publiquemos una vez a la semana, 2 veces a la semana. Digo, yo sé que es una pregunta que ya hasta puede causar honorarios, pero platícame. No, para nada. Lo ideal es que las firmas y las personas posteáramos todos los días. El algoritmo beneficia la constancia. Es un tema, obviamente, no de postear cosas de mala calidad y flojas y con poca profundidad, pero definitivamente un post muy bueno y muy profundo una vez al mes no te va a hacer la diferencia en tu estrategia. Mientras que tú puedes hacer un muy buen post y de ahí encapsularlo en 6 o 5 mini posts que vayas subiendo a lo largo del mes, y eso va a tener más impacto que un super mega post profundísimo, larguísimo, una vez al mes. Entonces, rompamos ese mito que tenemos los abogados de que para escribir tenemos que ponernos a hacer un paper jurídico con pie de página y con fuentes bibliográficas, porque las redes sociales no funcionan así. Las redes sociales son para que la gente, para captar la atención de la gente en 1 o 2 segundos. Si tú en 1 o 2 segundos no captaste la atención de la gente, te scrollean hacia arriba y tú fuiste. Ya no importó lo que escribiste, por más bueno que fuera. Entonces, sí hay que pensar en ese contenido para que enganche de 1 a 2 segundos. Y sí, el algoritmo beneficia la constancia. Entonces, ideal si podemos postear todos los días. Es decir, el mercado no se va a saturar, la gente no va a decir, uy, pero qué intenso. O sea, a la final, pues si estamos en redes sociales es porque queremos consumir contenido. Si no, no entraríamos a LinkedIn todos los días. La persona que se sature porque es que hay muchos posts en LinkedIn, pues que no entre a LinkedIn todos los días. Pero las personas que entran a LinkedIn es porque quieren consumir contenido, y cuando uno entra a LinkedIn es porque uno quiere consumir contenido profesional. Entonces, si uno puede empezar a generarlo, mejor que mejor. Okay. Ahora bien, es difícil todos los días. Si no podemos todos los días, pongámonos la meta de que por lo menos 3 veces a la semana tenemos que generar contenido. Excelente. Oye, pues entonces, a ver, ya vimos todo el tema, las estrategias, ¿qué tenemos que hacer? Digo, como resumiendo un poco, el abogado no nada más tiene que ser un experto en el derecho, un experto en su área de práctica, tiene que desarrollar habilidades de comunicación, tiene que desarrollar otras habilidades de negociación, tiene que saber ofrecer sus servicios, tiene que saber cómo comunicarse con el cliente, tiene que estar presente en redes sociales. Ya es así, súper rápido porque creo que ya estamos sobre el tiempo. Al ofrecer nuestros servicios y lo que comentabas en el tema de las redes sociales, la gente que va a comprar o va
te va a contratar para un servicio jurídico, un servicio legal, no lo va a hacer en el momento. No está comprando por impulso, como dices, no está comprando por amor, no está comprando por miedo, igual y sí. Y Pero, sí, si eres un penalista y sí, o si tienes una exacto. multa que está acá encima, la multa, de pronto sí, o te van a quitar tu marca, tu licencia, lo que sea, de pronto sí. Pero sí requiere al mejor para su asunto, porque su asunto es el más importante, todos los asuntos de los clientes son los más importantes. Aquí entra el tema, y muy rápido, de los rankings legales. ¿Qué opinas? ¿Nos sirve? Bueno, ¿Nos tenemos que presumir? ¿Nos deben hacer mejores? ¿Nos deben a vender? Cuéntanos. sí. Bueno, les cuento que ya van a salir, ¿no? En agosto tenemos los resultados de Chambers el 21, más o menos septiembre, octubre tenemos Liga 500, entonces este segundo semestre del año es de puros resultados de rankings. Y ojalá estos tips les funcionen para poder comunicar de la mejor manera esos resultados y esos grandes logros. Lo primero es si sí sirven o no sirven, y la respuesta es sí sirven. Okay. Nosotros en Lima, en la IVA regional que tuvimos en marzo de este año, hicimos una encuesta y un panel con varios General Counsels a los que les preguntamos cuando ustedes van a escoger a una firma de abogados, cuáles son los criterios que utilizan para escoger a una u otra firma. Y una de las cosas en las que ahondamos fue, ustedes como General Counsels, ¿revisan o no los rankings? ¿Para ustedes eso es importante? Y los 3 panelistas, que eran 3 General Counsels de 3 empresas muy importantes, nos dijeron sí, sí los revisamos. Si bien no es el único criterio, porque obviamente no nos basamos solamente en los rankings para decidir, sí es algo que definitivamente utilizamos para blindarnos, porque como decíamos, en las empresas normalmente se tiene que justificar una compra. Esto requiere para contratar un abogado, esto hay un presupuesto asignado, y si por alguna razón algo sale mal, pues el gerente legal tiene que blindarse frente a por qué escogía esta firma y no a otra de las que estábamos revisando. Y una de las razones para justificar es, bueno, pues es que tiene rankings. Es como un tercero que acredita que efectivamente la firma tiene reputación, tiene buena calidad, tiene buena experiencia con otros clientes con los que ha trabajado. Y eso funciona tipo como un sello del ISO en donde garantiza de alguna manera que no estamos contratando a alguien porque me cayó bien, porque me pareció chévere, porque hicimos clic, sino que realmente hay un criterio lo más objetivo posible, porque sabemos que los rankings no son 100% objetivos, pero digamos que de cara a la toma de la decisión, pues es como uno de los criterios que puede ser más objetivo para poder justificar la contratación de uno u otro abogado. Entonces, por ese lado, sí. Sirve también muchísimo en los momentos en donde una empresa quiere entrar a otra jurisdicción o necesita asesoría de una jurisdicción que no es la propia, entonces no conoce a nadie y se guía por los rankings como para saber quiénes son los jugadores más importantes en ese país y que puedan aportar a su necesidad jurídica en ese país. Entonces, para eso sí funciona. Entonces, no, adelante, perdóname. No, perdón, ya te interrumpí. No, coincido contigo, es importante, sí tenemos que, es un todo, ya lo estamos viendo para estas estrategias que nos comentas, y obviamente pues sí, el que un abogado desarrolle todas esas habilidades, pues nos van a llevar a una mejor comunicación de nuestros servicios, a poderlos ofrecer, a poderlos vender. Entonces, pues sí, muy, muy importante. Y pues bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo, te agradezco muchísimo. Si quieres concluir con algo, por favor, adelante. No, yo más bien agradecerle muchísimo a Sipi por el espacio, por todas las preguntas. Feliz además de poder ahondar en cualquier tema de los que vimos en estos breves 25 minutos, que yo sé que hay muchísima tela por cortar de todo lo que hablamos, así que cualquier pregunta adicional que alguien pueda llegar a tener, feliz de poder conversar, de ayudarlos, de aportar más información y ojalá de poder tener una parte 2 de esta charla y de poder ahondar en muchos otros temas, pero nada, muy agradecida y muchísimas gracias y feliz de estar acá. Muchas gracias, si no, el tiempo voló. Muchas gracias al equipo técnico de ACIPI, gracias al Comité de Administración de Despachos por darnos esta oportunidad, gracias Alejandra. Y bueno, pues como comenta Alejandra, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor comenten. Van a estar ahí los del podcast y pueden ahí comentar y pueden acercarse a nosotros.
Les agradezco muchísimo y pues estamos en contacto.